Nuestro tema de hoy es salvación, el éxito de Dios para ti. Glorifico a Dios por la vida de mi familia. Estamos aquí por dependencia de Dios. Nuestra suficiencia viene del Señor. Y yo glorifico a Dios por la vida de mi esposa, Obispa Cristiani, por nuestra hija. Agradezco a Dios por la vida de nuestro apóstol que nos está viendo, conectado. Recibimos sus oraciones. Y glorifico a Dios por tu vida, porque estás aquí como hijo de Dios que ama a Dios, un buen siervo y fiel. Elegiste la mejor parte. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo traerá frutos a tu siembra espiritual en este exacto momento que está haciendo tu culto racional. Dice así la palabra de Dios. Pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Vean, el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primero del judío y también del griego. Vamos a someter al Padre esta palabra. Vamos a regar esta semilla con oración en el nombre de Jesús. Soberano Dios, Padre de la eternidad, que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, que nos adoptó como hijos, fuimos nacidos por la palabra de verdad. Aquí estamos, Señor, ansiosos, sedientos en oír tu voz. Tu palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la lengua de Dios. Entonces, Señor, toma mi vida en este momento, que ya fue ofrecida a ti en esta madrugada, para ser el canal de tu voz. Habla a nuestros corazones. Y yo sé que la palabra de Dios va a caer en buena tierra y va a producir frutos, porque tu palabra no vuelve vacía, mas ella tiene un designio de producir en nosotros santificación, producir en nosotros esperanza, una viva esperanza, y activar en nosotros este don de la fe en el nombre de Jesús. Y el pueblo diga amén. Muy agradecido a Dios. Hermanos y amigos en Cristo Jesús, bendecidos, sal de la tierra. Nosotros somos la luz, porque la luz del mundo, que es Jesús, está en nosotros. Somos la carta que Dios ha escrito diariamente para el mundo. Somos cartas vivas de un Dios maravilloso. Un Dios que cambia rumbos. Un Dios que hace que sus planes y propósitos se cumplan. Un Dios soberano. Vamos a entender un poco más en esta mañana sobre el plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas, que es el plan de la salvación. Y ese plan de Dios fue un éxito y es un éxito. Y es justamente ese plan que nos hace exitosos. La salvación de Dios es para sus elegidos, para sus ovejas, para el trigo,
La salvación de Dios es para aquellos que Dios conoció de antemano en la eternidad. Es un plan con garantías eternas. Y ese plan tiene principios y fundamentos. Y están registrados en la palabra de Dios. Son principios fundamentales que cuando los aplicamos somos exitosos. Ser exitoso, amados, implica en ver la voluntad del Creador cumpliéndose en nosotros. Allí en la eternidad, cuando nosotros comprendemos el plan de Dios para nuestra existencia, vamos a encontrar el sentido de la vida. Esto nos va a hacer victoriosos y consecuentemente felices. Entonces, en primer lugar, el Evangelio es el plan de Dios para sus elegidos. Es el único mensaje que salva, el único mensaje que revela el poder omnipotente de Dios. Es el Evangelio. No existe otro mensaje fuera del Evangelio que nos traiga salvación. Entonces, es a través del mensaje del Evangelio de la gracia de Dios que somos exclusivamente salvos. No hay salvación fuera de Jesús, porque el Evangelio es el propio Cristo. La salvación del griego, nuestro apóstol siempre nos ha enseñado a memoria del original soteria. Soteria viene de la raíz soter, libertador, salvador. Soteria significa libramiento. Significa preservación. Soteria significa seguridad, salvación. Dios nos libra. Dios nos preserva. Y esto tiene que producir en ti seguridad. Dios nos libra de la molestia de nuestros enemigos, porque soteria está relacionada a salvación mesiánica. Salvación esta que los judíos hasta hoy aguardan. Soteria también significa salvación como posesión actual para todos los verdaderos cristianos. Porque solamente los elegidos serán salvos. Porque dentro do celeiro, juntamente com o trigo, também nasce o quê? O joio. Existe a ovelha y existe o quê? O cabrito. Hay trigo y cizaña. Ustedes saben que hay ovejas y cabritos. Y ustedes saben que la cizaña se parece con el trigo, pero el único que puede remover la cizaña de su campo es el propio Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de reconocer inmediatamente. Claro, Jesús dijo, por sus frutos reconocemos quién son los falsos y los verdaderos profetas. Pero solo quien tiene la competencia de remover el trigo, de hacer la separación del trigo y la cizaña, es el propio Señor. Entonces, la salvación, ella es única, abarca el pasado, el presente y el futuro. Es el poder de Dios obrando en nosotros, salvándonos de la penalidad, del poder y la presencia del pecado. Esto porque produce en nosotros una nueva vida. Nosotros nacimos de nuevo, es regeneración. Entonces, ese placer en errar y pecar que teníamos antes ya no existe más. El elegido de Dios cuando peca, él se arrepiente. Y aquí quiero decir algo. Arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es conciencia pesada.
Arrepentimiento es cuando hay cambio de sentido, de comportamiento, cambio de actitud. Arrepentimiento es literalmente, estás yendo en una dirección que es equivocada y vuelves. Vas en dirección a la ruta correcta. Entonces, arrepentimiento es algo que es inherente en la vida del cristiano. Él nos libra también del poder de la muerte. La muerte es consecuencia del pecado de Adán. Es la punición. La paga del pecado es la muerte, mas Cristo nos da la garantía de victoria sobre la muerte. Entonces, el poder del Evangelio no opera de forma incondicional y universalmente para salvación. La salvación no es para todos, es predicada a todos, es lanzada como una red, pero solamente los elegidos de Dios van a corresponder a esta red que es lanzada. Porque Pablo dice que la salvación es para todo aquel que cree. Y John Moran, hablando sobre el libro de Romanos, dice que en ese sentido el apóstol Pablo, en ese concepto que está hablando, que el Evangelio es el poder de Dios que obra visando la salvación por medio de la fe. Es decir, la fe revela la omnipotencia de Dios, su poder en actuar mediante la palabra para salvar y dar la seguridad de salvación. Eso que significa la preservación de nuestras almas. Entonces, Tito 1:1, la salvación pertenece a los elegidos de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo para promover la fe que es de los elegidos de Dios. La fe no es de todos. Hasta hoy me acuerdo de ese mensaje del apóstol. La fe no es de todos, a pesar de que existe fe para todos. La fe no es para todos. La fe es de los elegidos de Dios. Eso solo se manifiesta en los que tienen el pleno conocimiento de la verdad según la piedad, según la gracia. Versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no puede mentir, Dios no miente en sus promesas. Prometió antes de los tiempos eternos, versículo 3, y a su debido tiempo la manifestó. Quiere decir que hay un tiempo de Dios para la vida de sus elegidos. Mi amigo internauta, tú que nos estás viendo ahora, el tiempo de Dios llegó en tu vida. La salvación llegó hoy a tu casa. Y en su debido tiempo manifestó su palabra mediante la predicación que me fue confiada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Dios no trabaja de forma aleatoria. El Evangelio no fue enviado en una misión incierta. Muchos serán salvos, otros no. Eso no depende de la voluntad del hombre. Todo fue infaliblemente determinado e inmutablemente fijado por Dios desde el principio. Y todo lo que sucede en el tiempo es apenas el cumplimiento de lo que fue ordenado antes de la fundación del mundo por Dios. ¿Quiénes son los elegidos, obispo?
Los elegidos son personas elegidas por Dios y cuyos propósitos serán cumplidos. Los propósitos divinos se cumplen en la vida de los elegidos de Dios. Un elegido es un predestinado para un fin anticipadamente determinado por Dios. La elección hecha por Dios no fue revelada para ser discutida, porque existen vertientes del Evangelio que dicen que la elección incondicional, ella es simplemente una injusticia de parte de Dios, porque Dios elige uno y no elige otros. No fue hecha para ser discutida, no fue hecha para ser cuestionada ni negada por los hombres. Al contrario, la elección no fue dada para confort, ánimo, seguridad y motivación espiritual. La elección fue enseñada por Jesús, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. Conozco. Miren lo que Jesús dice. Conozco mis ovejas. El Señor te conoce. Internauta, amigo, amado, Dios te conoce. Antes que fueses generado en el vientre de tu madre, Dios ya te conoció. Jesús dijo, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Versículo 16. Todavía tengo otras ovejas que no son de este aprisco. A mí me conviene conducirlas. Ellas escucharán mi voz. Entonces habrá un rebaño y un pastor. Y la voz de Dios está siendo conocida en esta mañana por sus ovejas, por su pueblo. Ellas oirán mi voz y entonces habrá un rebaño y un pastor. Entonces, Dios es quien nos eligió para que se cumplan sus planes, sus propósitos. Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados. ¿Tú fuiste llamado por Dios para el propósito divino? 29. ¿Qué es lo que dice? A los que de antemano conoció, también los predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados, quiero decirles, tú eres la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, por naturaleza humana, todavía tenemos un vínculo adámico, pero ahora, espiritualmente, no más según Adán, pero según Cristo. Y Él dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Solo es llamado quien fue predestinado. Quien no fue predestinado por Dios para salvación no será llamado. Cuando aparezcan delante del gran juez, Él les dirá, nunca les conocí, pero a las ovejas de Él las conoce. A los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, de forma soberana, Él nos eligió. Romanos 9:11. Todavía no habían nacido los gemelos, no habían hecho ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios en cuanto a la elección prevalezca
no por obras, mas por aquel que llama. Entonces, versículo 12, ya fue dicho a ella, el mayor será siervo del menor. Como está escrito, amé a Jacob, mas aborrecí a Esaú. Entonces, amados, no depende de aquello que yo hago. Existen religiones, y la gran mayoría de ellas, que la salvación es por obras, por buenas obras. Y eso no tiene nada que ver con la elección de Dios. Nosotros somos elegidos por Dios porque Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Es resultado de un sello, de una predestinación. Entonces la salvación no está condicionada en obras. Mas Dios, siendo rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Es por la gracia que son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros su suprema riqueza en gracia, en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos mediante la fe, y esto no viene de ustedes, es un don de Dios. No de obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces yo hago buenas obras no para ser salvo, mas porque es el resultado de la elección de la salvación de Dios en mi vida, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces el elegido cree en Jesús para ser salvo eternamente. Solamente el elegido ha de creer. Juan 10:25. Le respondió Jesús: ya se los dije y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican a mi respecto. Mas ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchen mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Tú tienes la vida eterna. Jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Amados, la salvación es eterna. Nadie te puede separar de Cristo. Aquello que mi Padre me dio es mayor que todo. Aquel que mi Padre me dio es mayor que todo. Y de la mano de mi Padre nadie puede arrebatar. Entonces los elegidos son salvos una única vez, para siempre, eternamente, de una vez por todas. Entonces, el Evangelio fue predicado primero a los judíos porque Israel era el pueblo elegido, prometido a través de Abraham. Y podemos observar que Jesús, cuando está caminando en Emaús, comienza a explicar para algunos de los discípulos que estaban dispersos. Y Él les dijo, así está escrito, que el Cristo había de padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento
¿Para qué? Para remisión de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El elegido de Dios tiene la capacidad dada por Dios a través de un don llamado fe, porque así como fue con Lidia, una vendedora de púrpura, es el libro de Hechos que Dios le abrió el corazón. Y ella pasó a entender las verdades que Pablo estaba predicando. Entonces Dios está abriendo mentes y corazones en esta mañana para arrepentimiento, remisión de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Que em seu nome se pregasse. Próximo, Joás, por favor. 46, 47, tá bom. Israel como povo eleito. Bota lá Deuteronômio. Deuteronomio. Isso, bota lá Deuteronômio. ¿Por qué que Israel era o povo Israel era el pueblo elegido? Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo al Señor. ¿Qué la elección trae a nuestras vidas? Santidad. Tu Dios, el Señor, que te escogió para que fueras su propio pueblo de todos los pueblos que hay sobre la tierra. No le tuvo el Señor afecto ni los escogió porque eran más numerosos que todos los pueblos, pues eras el menor de todos los pueblos. O sea, no tiene nada que ver con capacidad, con tu inteligencia, con tu buena apariencia, con tus buenas intenciones. A pesar de você ter tido uma excelente criação de que tuviste una excelente bons valores, mas isto não educación de tus padres y valores, pero eso no fue suficiente. Mas porque o Senhor vos, es porque el Señor te amó. Dios te amaba. Y para guardar el juramento que hizo a tus padres, el Señor te sacó con mano poderosa y te rescató de la casa de esclavitud, del poder de Faraón, rey de Egipto. Entonces la elección de Israel tenía un propósito. ¿Qué propósito era ese? Que sean testimonios de la gloria de Dios. Lo que Pablo dice que somos cartas escritas por el Dios viviente era el mismo propósito para Israel. Entonces Dios tiene un plan perfecto. A los judíos les fueron confiadas las promesas, las profecías de Dios, las directrices iniciales. Ellos recibieron la base para una revelación posterior y más profunda, que es la gracia de Dios. Romanos 9:4. Son israelitas, a ellos les pertenece la adopción y también la gloria, la alianza, la legislación, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y también de ellos desciende el Cristo, según la carne, el cual es sobre todos, Dios bendito para siempre. Amén. Solo que Israel falló como pueblo elegido. Pues fue a ellos que se les predicó primero para manifestar la gloria y el poder de Dios, y ellos rechazaron vivir por la fe. Ellos rechazaron el Evangelio. Ellos dicen que el Evangelio no es para los judíos, es para los gentiles. Ellos quieren continuar presos a las tradiciones y los rudimentos de la ley mosaica. ¿Qué diremos pues? ¿Que los gentiles que no buscaban la justificación la alcanzaron? Más la que viene de la fe. E Israel, que buscaba la ley de justicia, no llegó a alcanzar esa ley. ¿Por qué? Porque no fueron con fe. Ellos prefieren estar presos aquí a las obras.
a las costumbres de la ley, a la tradición, porque no vinieron con fe y sí con las obras, por eso tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca que hace caer, y aquel que en él cree no será confundido. El Evangelio no es para traer confusión. El Evangelio es para traer esperanza, seguridad. Entonces, los fundamentos de la gracia de Dios, la profundidad del Evangelio fue revelada a ¿quién? El apóstol Pablo. Hechos 13:44, el sábado siguiente, toda la ciudad vino para escuchar la palabra de Dios, mas los judíos, viendo las multitudes, ellos prefirieron las obras, se llenaron de envidia y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando osadamente, dijeron: convenía que a ustedes, en primer lugar, le fuera pregada la palabra de Dios, mas puesto que la rechazaron y ustedes mismos se juzgan indignos de la vida eterna, ahora nos vamos para los gentiles, porque el Señor así lo ha determinado. Pablo tuvo una determinación dada por Dios. Pablo, usted fue inicialmente a Jerusalén. Ahora basta. Tú vas para aquellas ovejas que son de otro aprisco. Porque es necesario que haya un solo rebaño. Entonces le dijo: yo te puse por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los gentiles escucharon esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que habían sido destinados para la vida eterna, predestinados para la vida eterna. Tu destino es la vida eterna. Tu destino es cielo. Tu destino es la gloria venidera. Tu destino, vestiduras blancas. Tu destino, delante del trono, proclamando: Santo, Santo, Santo es aquel que era, aquel que es y el que ha de venir, para galardonar a sus elegidos y a retribuir a cada uno según sus obras. Y se divulgaba la palabra del Señor por toda aquella región. Es a través del mensaje del Evangelio que aquellos que son destinados para vida eterna se alegran, se regocijan en Dios. Entonces, la justicia de Dios, la gracia revela que es mediante la fe en aquello que Cristo hizo. Visto que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, de fe en fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces, amados, el apóstol Pablo es el enviado de Dios para revelar a los gentiles la plenitud del Evangelio del Cristo resucitado. Hechos 26:13. Al mediodía, oh Rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo más resplandeciente que el sol que brilló alrededor de mí, y cayendo en tierra, escuchando una voz que me hablaba en lengua hebrea, porque los judíos, al prestar culto, hablaban en hebraico. Pablo estaba entendiendo que ese momento que estaba viviendo no era un momento cultural, era un momento espiritual. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hoy existen muchos Saulos que están escuchando esa voz en este momento. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Marcos, Marco, ¿por qué tú me persigues? Fernanda, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Te estoy diciendo que la salvación llegó hoy a tu casa. La salvación está aquí para aquellos que todavía no confesaron con su boca lo que están creyendo en su corazón. Entonces pregunté, ¿quién eres tú, Señor? Me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate sobre tus pies firme. Eso es lo que hace el Evangelio. Él levanta al que está caído. Él saca de la sepultura al que está muerto espiritualmente y lo trae al reino del Hijo de su amor. El Evangelio trae dignidad a nuestras vidas. Trae a nuestras vidas el verdadero valor moral, que según Dios, para constituirte ministro y testimonio, tanto de las cosas en que me viste como de aquellas por las cuales todavía me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles para los cuales yo te envío para que le abras los ojos y se conviertan de las tinieblas para la luz y de la potestad de Satanás para Dios, a fin de que reciban, miren lo que recibimos: remisión de pecados y herencia. El diablo no puede más imputar condenación a nuestras vidas. Fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Él dice, a fin de que reciban remisión de pecados y herencia entre los que son santificados por la fe en mí. La santificación no es por obras. Por favor, el ayuno no te va a hacer más santo que nadie aquí. La santificación es por la fe. Evangelio es práctica. Entonces, amados, nosotros también tenemos ese llamado de Hechos 20:24. En nada considero la vida preciosa para mí mismo con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces la gracia nos hace productivos. ¿Cómo es que eso sucede? Una vida personal con Dios, una vida de oración. Juan 15:16. No fueron ustedes que me eligieron a mí. Al contrario, yo los elegí a ustedes. Hola, yo acepto a Jesús, no existe. Yo confieso y recibo. Al contrario, yo los elegí a ustedes. Él te eligió. Él te eligió. Él te escogió. Él nos eligió ¿para qué? Los designé para que vayan y den fruto. Y ese fruto permanezca. Es un designio de Dios para tu vida. Ser fructífero, ser exitoso. El Evangelio nos hace exitosos. Nos trae productividad. Nos hace ser productivos. Trae resultados, amados. Yo no necesito estrategia para dar resultados, para ser productivo. Lo que tengo que hacer es comprender este plan de Dios para mi vida y aplicarlo. Entonces te estoy dando aquí el algoritmo espiritual para que actives todo lo que tienes que activar en tu vida. La moda ahora es esa. Y vuestro fruto permanezca a fin de que, Dios mío, a fin de que todo cuanto pidas al Padre en mi nombre, todo es todo. Entonces, obispo, ¿Dios puede dar todo lo que quiero? No, Él te va a dar todo lo que Él quiere darte.
Porque si no va a decir, voy a pedir todo porque el obispo dijo todo, voy a pedir un Mercedes-Benz. No. Dios te va a dar todo lo que Él tiene para ti. ¿Y cómo descubro eso, obispo? Conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Ahora vamos a ver. Todo cuanto pidas al Padre en mi nombre, Él se los concederá. La oración tiene respuesta, amados. La oración tiene respuesta. Nuestro Dios es Dios de trompeta, es Dios de atalaya, es Dios que cuando ve un siervo en la brecha, dice, yo respondo. Yo quiero actuar en favor de ustedes. Porque cuando Dios obra, nadie puede impedirlo. Entonces, el Evangelio es el plan de Dios para que seamos exitosos. Ahora voy a entrar en la recta final. El propósito de la elección es que seamos espejos de Dios. Tenemos que manifestar y ser un fluir de la gloria de Dios. Las personas tienen que ver en ti a Jesús amado. Eso viene a través de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el poder se manifiesta a través del Evangelio. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido continuamente. La King James dice, los bendijo. Amados, todo lo que es necesario para que tú vivas una vida plena ya te fue dado, porque Dios nos ha bendecido con toda suerte de bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Así como también nos eligió, mira la elección, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos ¿qué? Mira lo que genera la elección: santos e irreprensibles delante de Él y en amor. Nos predestinó. Predestinación es un acto de amor para Él mismo, para adopción de hijos por medio de Jesucristo, según su beneplácito, según su buena voluntad, según su propósito. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia que Él nos concedió gratuitamente en el amado. Entonces Dios en amor nos eligió con un propósito de revelarnos el Evangelio de la salvación que nos hace exitosos. Nos da un testimonio de cómo Dios cambia nuestra vida, cómo Dios cambia nuestra historia, cómo la palabra nos santifica, haciéndonos vencer toda y cualquier oposición al propósito que Dios nos vocacionó. Entonces el Evangelio da sentido de vida, sí. Juan 10:10. El ladrón vino solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida de satisfacción. Eso es lo que nos da el Evangelio. Sentido. No estábamos aquí sin rumbo. Nosotros tenemos un objetivo. Tenemos una carrera que nos fue propuesta por Dios. Conocemos la voluntad de Dios. Dios nos dio un plan a cada uno de nosotros. Dios nos dio un propósito. Y yo estoy seguro de que tú vas a cumplir ese objetivo. Porque la unción que viene del Santo está abriendo aquello que precisaba ser abierto en tu vida, en tu conciencia. Tus ojos espirituales están siendo iluminados por Dios. Por más que muchos intenten resistir esta palabra, dice la palabra de Dios que Él es irresistible. Job ya lo había dicho en Job 42:1.
Bien sé que todo lo puedes y que no hay ninguno de tus planes que pueda ser frustrado. Aquello que Dios determinó para tu vida debe cumplirse, amado. Romanos 15:4. El Espíritu Santo dejó registrado en la Biblia el testimonio de personas que fueron exitosas para que podamos entender que lo que Dios obró en señales y prodigios en el pasado no quedó restricto en la historia. Lo que Dios hizo no está en una galería de museos. Yo sé que hay muchos museos de cultura. Eso es maravilloso para que tengamos el registro de la historia de un pueblo, nuestro origen. Pero Dios no está preso a eso. El mismo Dios que obró en el pasado, obra hoy también. Dios no quedó preso a la historia, pero con base a lo que Él realizó en el pasado, Dios puede hacerlo ahora y está dispuesto a hacerlo hoy en ti. Romanos 15:4. Porque todo lo que en otro momento fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que, por la paciencia y por el consuelo de la Escritura, tengamos que esperanza. El Evangelio trae esperanza, amados. Entonces ahora, un hombre de Dios usado por Dios y que inspira mucho nuestra vida fue Josué. Él es un tipo de Cristo. Dios enseña a través de la vida de Josué principios de una vida victoriosa. Josué 1:1. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que éste habló. Dios habló a Josué, siervo de Moisés. ¿Qué significa Josué, amados? Josué significa Jehová es salvación. Es el mismo nombre en hebreo de Cristo, Yoshua o Yeshua. Fue elegido por Dios para conducir al pueblo de Israel para la liberación y descanso en Canaán. Entonces, ningún tipo más apropiado para hablar de salvación que Josué. El propio nombre de Josué dice: el Señor es salvación. Y es el mismo nombre en hebraico de Cristo. Recuérdese que cuando se presentó Gabriel a María, le dijo: su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Josué es un tipo de Cristo. Ele tinha provavelmente 79 anos quando começou a liderar Israel e morreu com 110 79 años cuando comenzó a liderar y partió con 110 años. Entonces gobernó Israel por 31 años. Entonces Josué, cuando entró a Canaán, entró en un territorio hostil donde la inmoralidad y la sexualidad eran incontrolables. Los cananitas eran crueles. El paganismo imperaba. Baal era venerado como Señor del cielo, de la lluvia y de la vegetación. Es solo recordar la historia de Elías. Canaán más tarde fue tomado por los romanos y fue llamada Palestina, que en griego significa Filistia, tierra de los filisteos. Y que todos nosotros sabemos que eran gigantes. Solo recuerda a Goliat. Entonces Josué estaba listo para empezar un nuevo ciclo en su vida. Hoy es el inicio de un nuevo ciclo en tu vida. Es el ciclo de la fe. Y Dios está hablando a tu corazón para que tú enfrentes las dudas sobre la existencia del Creador. Yo sé que hay personas que nos ven por internet que están diciendo: ¿será que Dios está hablando conmigo? ¿Será que Dios todavía habla con alguien? Yo sé que hay personas que están aquí que dicen: ¿será que realmente Dios respondió mi oración? ¿O será que puedo clamar y Dios ha de traer respuesta a mi clamor?
amado. Yo sé que hay personas que están esperando de Dios ayuda para soportar verdaderos ataques del adversario. Nosotros estamos en medio de una pandemia. El pánico está generalizado. Muchos están viviendo de forma disimulada. Hay un caos político en nuestro país. Y esto está, ¿saben?, alcanzando a todas las esferas de nuestra sociedad. El periodo es crítico. ¿Será que Dios puede ayudarme a vencer el desánimo? Existen personas que están desanimadas. ¿Será que Dios está interesado en orientarme y aconsejarme y dirigirme? Dios está aquí en medio nuestro. Sí. Dios está hablando de forma perceptible a tu entendimiento. Dios está hablando de forma calurosa a tu corazón. Pero obispo, ¿cómo es que yo consigo discernir esa voz de Dios? Amado, Dios se comunica con nosotros de varias formas y habla con cada uno de una manera. Quien tiene más de un hijo sabe muy bien lo que estoy diciendo. Habla con un hijo en un lenguaje y con otro habla en otro lenguaje. Dios es así con nosotros. ¿Por qué, amados? Debido a nuestra personalidad, a nuestro histórico cultural. Es propio de nuestra personalidad. Entonces, la primera y más indudable forma de que Dios hable es a través de su palabra. Estás escuchando la palabra de Dios. Dios está hablando contigo. Con seguridad, crea en eso. Confíe. Y tú precisas querer. ¿Por qué eso, obispo? ¿Saben el síndrome del sintoísmo? Existen personas que vienen a pedir consejos y los aconsejamos de acuerdo a la Biblia, diciéndole, ese camino que querés seguir no va a salir bien. Y la persona dice, pero yo siento que tengo que hacer esto. El síndrome del sintoísmo. ¿Saben lo que va a pasar? Le va a ir mal. A veces queremos mistificar demasiado las cosas y Dios habla de forma clara, tranquila, transparente. Entonces, el modo número uno de que Dios habla es a través de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma del espíritu, médulas y tuétanos, y es apta para discernir los pensamientos y propósitos del corazón. Dios conoce las ideas, raciocinios. Dios sabe las cosas que van contra el Evangelio. Dios sabe cuáles son las intenciones del corazón. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, para oír su voz, precisamos de una vida de oración. ¿Saben por qué? Oración es más que hablar. Muchas veces tenemos que reformular nuestras oraciones. Porque Dios va mostrando que en verdad lo que nosotros pedimos no corresponde a su propósito. Porque no tiene que ver con satisfacción a nuestro deseo. Muchas veces nuestra necesidad no es algo permanente, es algo pasajero. No siempre la necesidad que viene a tu vida es una dirección de Dios, de que Dios quiera añadirte algo. A veces Dios quiere cambiar algo en tu vida. No podemos precipitarnos. Precisamos aconsejarnos unos a otros y tener esperanza. Josué 1:2. Mi siervo ha muerto, ahora prepárate para pasar el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Es momento de cerrar el ciclo del pasado. Dios tiene cosas nuevas para tu vida.
Tenemos que prepararnos para una nueva jornada, para una tierra prometida. Es una nueva carrera, es un nuevo emprendimiento, es un nuevo matrimonio, porque el pasado no funcionó. Entonces tenemos que ir para adelante, no quedarnos agarrados al pasado. La vida continúa. No podemos estar parados en el mismo lugar, tienes que volver a soñar. No es porque algo no funcionó en tu vida que Dios no te puso en esta tierra para que seas feliz. Dios tiene toda la felicidad que el Evangelio tiene para darte. Pero hay cosas que soy yo que tengo que hacer. Dios no puede hacer por mí. Yo no puedo hacer por ti. Eres tú que debes hacerlo. El budismo enseña que desear es sufrir. Y que el hombre solo alcanza el nirvana. ¿Qué es el nirvana? Es un estado de paz y tranquilidad alcanzado a través de la sabiduría. Porque cuando tú dejas tus deseos, eso porque ya vivimos en un mundo donde gran parte de los deseos que tenemos, sino los principales, jamás serán realidad. Entonces, amados, nada de desesperanza. No estás aquí para cumplir un ciclo de karma. Estás aquí para cumplir una carrera victoriosa que Dios propuso para ti desde antes de la eternidad. Use la esperanza para avanzar. La vida no es un ensayo, amados. Sabe que la persona va allí, ensaya hasta hacer correctamente. No, la vida no tiene tiempo para eso. La vida está corriendo. El tiempo anda. Era 11:29, ahora ya es 11:30. La vida no se repite, la vida no ensaya. La chance de Dios para ti es ahora, es hoy. Jamás llegarás a un punto de tu existencia donde ya ensayaste lo suficiente para vivir una verdad. No estamos aquí para interpretar un papel empujando la vida con la panza. Estamos aquí para vivir la herencia que Dios determinó para nosotros y vamos a atravesar el Jordán. No desperdicies el tiempo. Nuestro apóstol nos dice mucho. No vive empujando con la panza. No esté dejando siempre para mañana. Nuestra victoria viene de Dios. Josué 1:3. Todo lugar que pisa la planta de vuestro pie, se los he dado como yo lo prometí a Moisés. ¿Qué Dios prometió a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú por la fe en Cristo eres un descendiente de Abraham. Entonces tú eres un bendecido. Entonces Dios es capaz de cumplir lo que Él prometió a Abraham en tu vida hoy. Es hoy la victoria que viene de Dios. La tierra no pisada no será poseída. Tierra no poseída no es tierra ganada, no es poseída. Entonces no vas a encontrar en ningún libro de autoayuda que tu fuerza y tu capacidad viene de Dios. ¿Saben por qué? Porque esos libros son centrados en el hombre, en su fuerza, en su capacidad, en su inteligencia, ¿saben? En su experteza, generando una independencia de Dios. Pero solamente la palabra de Dios puede generar un carácter fuerte en ti, pues es venida de una fe genuina. Y esto es vivir una relación y parcería con Dios. Yo cuento con Dios y Él me dice, sigue adelante. Versículo 4. Desde el desierto, mira. Todo lo de Dios es planeado. Dios es el único que nos limita.
toda la tierra hasta el mar grande será vuestro límite. Solamente Dios, en sus planes eternos, tiene la capacidad de orientarnos en el camino que debemos seguir, de la forma correcta. Entonces, cuando piensas ir para una región que Dios no determinó para ti, Él te pone ¿qué? Límite. El reino de Dios es un reino de gobierno. No existe anarquía. Aquí no hay quiebra de poderes. En el reino de Dios no existe eso. Existe alguien que tiene un cetro y rige las naciones con vara de hierro. Es decir, todos precisan y deben someterse a este gobierno eterno. Entonces, no romantice la vida. Gloria a Dios. Si quiere aplaudir al Señor, alabe a Dios. No romantice la vida. Hay personas que piensan que la vida es un mar de rosas, pero no es. Sin lucha no hay victoria. Las cosas no caen del cielo. No caen. Pero Dios te va a revelar dónde están. Nosotros vivimos en un mundo caído. Esto es un caos. Es el efecto del pecado. Existe una pandemia que está llevándose gente, a otros debilitándolos física y emocionalmente. Siempre va a haber un Jordán a ser atravesado. Pero es para que tú tomes pose de la tierra prometida. Por eso debes atravesar el Jordán. Muchas veces vemos el Jordán como el fin de nuestra carrera e ir para la eternidad. Jordán es lo que te separa entre la tierra prometida que Dios te dio y precisas cruzarlo para que tú pises la tierra y tomes posesión. Eso es ser exitoso. Entonces no romantices la vida. Asume las responsabilidades de vivir la vida que Dios preparó para nosotros. Vivir una vida con Dios es asumir responsabilidad. Asuma su responsabilidad. Asuma su responsabilidad en la parte que te cabe en la alianza. Conozca la visión de Dios para su vida. Hay muchos aquí que tienen talentos, unos para cantar. Ya vio las Olimpiadas, todos son atletas, pero no todos compiten en la misma modalidad. Uno es natación, otro es triatlón, otro es kayak, otro es skate. Todos son atletas, pero diferentes modalidades. Precisas descubrir cuál es la visión de Dios para tu vida. Josué 1:6. Sé fuerte y corajudo, porque tú harás a este pueblo heredar la tierra que sobre juramento prometí dar a sus padres. Entonces asume la responsabilidad en este reino, el designio de Dios para tu vida. Versículo 7. Solamente sé fuerte y muy corajudo para que tengas cuidado de hacer según toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. De ella no te desvíes, sé fiel al plan de Dios. No te desvíes ni para derecha ni para izquierda, porque toda vez que eres fiel a la palabra de Dios, tendrás éxito donde quiera que vayas. Viva de forma corajosa. Versículo 8. ¿Por qué, amado? Presta atención. No dejes de hablar de este libro de la ley. El coraje que viene de Dios fluye de su palabra. Y mi confesión debe ser lo que la palabra de Dios dice. Coraje no se debe confundir con ser cabeza dura. Es enfrentar los desafíos cuando estamos conscientes de los propósitos de Dios para nuestras vidas. El cabeza dura corre riesgos innecesarios.
sin cuidado. Entonces, no dejes de hablar de este libro, medita en él de día y de noche, para que tengas cuidado de hacer todo según todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y serás bem-sucedido. Versículo 9. No te mandé yo. Sé fuerte y ten coraje. No tengas miedo ni te espantes, porque el Señor tu Dios es contigo por donde quiera que vayas. Hebreos 10:23. Guardemos firme la confesión de la esperanza, sin vacilar, pues quien hizo la promesa es fiel. Él te prometió, Él va a cumplir. ¿Conoces el plan de Dios para tu vida? Él se va a revelar en tu vida. Y para terminar, dime, obispo, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Romanos 10:8. Porque ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y en tu corazón crees que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa al respecto de la salvación. Por cuanto la Escritura dice, todo aquel que en Él cree, eso es para ti, guárdalo. Todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Todo aquel que en Él cree no será confundido. Amado, tu confianza, tu fe, tu creencia no es en vano. Dios tiene resultados para tu vida, versículo 12 para acabar. Pues no hay distinción entre judío y griego. Dios no mira la apariencia, Dios no mira para la raza. Todos nosotros somos iguales delante de Él, una vez que Él mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que lo invocan. Entonces, la salvación es el éxito de Dios para ti. Aplique los principios fundamentales de ese plan de Dios y serás exitoso. Quien hizo la promesa es fiel. Y si Él prometió, Él cumple. En el nombre de Jesús, porque esa es la voluntad del Señor. Vamos a ponernos de pie para gloria del Señor. Agradezco a Dios de que me haya soportado durante esta hora. Obispa Cristiani. La obispa Cristiani va a hacer la oración final y también nos dará la bendición apostólica y seguiremos para nuestros hogares confiados de que el Evangelio nos hace ser exitosos. Tienes que salir de aquí hoy. Dios está conmigo y en todo lo que haga tendré éxito. Donde yo pise lo que Dios me dijo que es mío, yo tomo posesión. Señor Dios mío, gracias por esta palabra maravillosa. Gracias por inspirar a tu siervo. Vino directamente del trono para nuestros corazones. Gracias porque salimos de aquí fortalecidos en tu palabra, fortalecidos en tu poder, en nuestras vidas. Salimos de aquí, Señor, creyendo que somos corajudos en ti y contigo podemos enfrentar cualquier situación. Cualquier situación es pequeña delante de aquel que es mayor. El nombre que está por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tendremos una semana bendecida. Tendremos una semana donde veremos tu obrar, enfrentaremos situaciones, creyendo que ya vencimos. Vamos a atravesar el Jordán. Nuevas situaciones llegarán a nuestras vidas y en todas seremos victoriosos. Una nueva
puerta se abre, una restitución viene de aquello que se perdió, salvación de familiares. Creemos que el Señor tiene cosas buenas y grandes para nuestras vidas. Tenemos mucho para disfrutar en esta tierra, porque somos hijos del Rey, somos hijos del Señor y estamos aquí para vivir una vida. Aunque tengamos dificultades, vamos a enfrentar todas las dificultades y seremos siempre más que vencedores, porque la palabra de Dios nos da la garantía de eso. Y creemos, Señor, vamos a ver las circunstancias, vamos a ver lo que no vemos con los ojos de la fe. Venceremos, ultrapasaremos todas las dificultades, todos los obstáculos, sabiendo que el Señor está con nosotros, sabiendo que venceremos en el nombre de Jesús. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y las dulces consolaciones del Espíritu Santo estén con nosotros para siempre. Damos orden a los ángeles de Dios que nos guarden y nos libren en todos nuestros caminos. Llegaremos en nuestros hogares en paz y con seguridad y tendremos una semana más que vencedora en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Buen almuerzo a todos, buenas tardes, ven paz, ve feliz, creyendo que el Señor es contigo y ya venciste en el nombre de Jesús.